Mientras el Banco Central plantea una moneda de calidad y el desarrollo del mercado en pesos, el tema central de su gestión hoy, y según sus propias autoridades, es la inflación. La autoridad monetaria busca lograr una inflación de rango internacional. El último comunicado del Comité de Política Monetaria señaló que los indicadores de la economía real tomarán un poco más en mostrar la reactivación de la economía en el escenario sanitario actual. A todo esto, ayer el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó las pautas para la 9ª ronda de negociación colectiva. Algunas de esas pautas ajustarán a regirse por el indicador de inflación esperada, más un componente de recuperación, según el documento presentado por la cartera. Para conversar de estos y otros temas, recibimos en nuestra entrevista central a Diego Labat, presidente del Banco Central del Uruguay. Labat, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Francisco. Buenos días, Juan Pablo. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Asumió usted en marzo del año pasado, ha dado algunos reportajes, no muchos, tal vez es una buena oportunidad en este caso, además, cuando ayer conocimos estos datos presentados por el Ministerio de Trabajo, de ir conociendo cómo es su desempeño, su tarea frente al Banco Central. Pero tal vez para el público en general las tareas del Banco Central aparezcan así como un poco difusas, no es del conocimiento público tal vez, más allá de la defensa de la moneda, ¿cuáles son las tareas del Banco Central? ¿Qué podemos agregar en ese sentido para pintar un poco el panorama? Bueno, yo para tratar de hacerlo sencillo, yo digo que son dos grandes focos que tiene el banco, ¿no? Lo primero es lo que usted decía, el velar por la estabilidad de la moneda, con eso es pensar en una inflación baja, una moneda estable, una moneda de calidad, que bueno, ahora nos detendremos. Y la otra parte tiene que ver con la estabilidad del sistema financiero, con tener un sistema financiero sólido, desarrollado, innovador, ¿no? Bueno, y esa es la otra pata que el Banco Central se preocupa en el cuidado del interés de todos los uruguayos y de los ahorros de todos los uruguayos. Labat, usted comenzó en la actividad más pública o más notoria ante el público como director de ANCAP. Cuéntenos un poco de su trayectoria. Estuvo muchos años, gran parte de su carrera la realizó en el ámbito privado, ¿verdad? ¿Cómo se da ese salto a la actividad pública? Bueno, yo sí, trabajé en dos bancos privados durante básicamente toda mi carrera, bueno, además de ser docente, y bueno, en algún momento por ahí, por el año 2015, el actual presidente de la República me ofreció dar un cierto salto y bueno, y asumir como en ese momento como director de la oposición en ANCAP, y bueno, ahí estuve casi 5 años. Hasta que, bueno, ahora con el comienzo del nuevo gobierno asumí como presidente del Banco Central. Hubo un renunciamiento, me acuerdo de haber manejado este tema en algún reportaje que produje en ese caso, de que hubo un renunciamiento personal también de usted, de dejar la actividad privada, si no recuerdo mal, la última institución en la que usted había estado era en Santander, y pasar a la actividad pública. Había hasta un renunciamiento económico allí, ¿no? Bueno, pero a ver, lo que pasa es que a veces uno cuando va generando su línea de vida, digamos, de alguna manera, creo que las cuestiones económicas a veces importan, pero son una de las dimensiones que uno tiene que mirar. Y bueno, yo el desafío que en ese momento me planteó el senador Lacalle Pou en ese momento, actual presidente, me pareció un desafío muy interesante desde el punto de vista profesional, y bueno, a partir de eso tomé la decisión y contento de la decisión que tomé, y bueno, de cierto camino que, bueno, como todo, uno después tiene verdes y maduras, pero muy contento con la decisión tomada. Yendo a tema directamente, en marzo de 2020, cuando usted asumió, en el acto de asunción del cargo de presidente del Central, dijo que se iba a mantener la libre flotación de la moneda y que se iban a hacer intervenciones cada vez que se entiendan necesarias, pero sin fijar ninguna regla de intervención y con el objetivo de reducir la volatilidad. En este tiempo, desde marzo de 2020 a julio de 2021,
¿Cómo ha manejado el Banco Central del Uruguay el tipo de cambio en un año y pico tan particular como este? Claro, a ver, disculpa, pero voy un poquito para atrás. Nosotros desde el principio de la gestión dejamos bien claro que íbamos a resaltar el objetivo de la inflación, es decir, poner en el centro de la gestión en tiempos normales del Banco Central está la inflación. Y en una economía abierta como la uruguaya, si uno quiere controlar la inflación, al final no puede estar también teniendo el objetivo de tener un objetivo de tipo de cambio. Por eso, y esto ya hace unos cuantos años que Uruguay lo tiene un régimen de libre flotación de su moneda, con lo cual el tipo de cambio se fija en forma libre. Lo que sí a veces puede suceder es que de alguna manera, como somos un país chico, muy abierto, a veces movimientos en el exterior o de determinadas condiciones pueden hacer que el dólar se mueva muy rápido para arriba o para abajo. Entonces, ahí, para evitar esa volatilidad, a veces es conveniente intervenir, pero nunca pensando en tener un objetivo de largo plazo. No sé si con esto fui claro, pero o sea, por eso nosotros en este año y pico lo que hemos hecho es lo dejamos flotar, es decir, dejamos que la oferta y la demanda sea la que actúe, que la que determine el precio del dólar, que es el tipo de cambio, y en algunos casos puntuales hemos intervenido, a veces entrando en el mercado directamente comprando o vendiendo, en algunos casos con algún instrumento que es permitir que alguna deuda se cobre en dólares. Hemos usado distintos instrumentos, pero siempre con ese objetivo de reducir la volatilidad, reducir ruidos raros que pudiera haber en el mercado. Claro. Pero no queremos, y eso lo dejamos muy claro, no queremos o no tenemos un objetivo de tipo de cambio. ¿Y qué valoración hace la BAT del precio del dólar actual, teniendo en cuenta que, como usted decía, el dólar estadounidense es una moneda de gran incidencia en la economía uruguaya, tanto para quien exporta como para quien importa y, en definitiva, para la comunidad toda? Cuando asumió este gobierno se planteaba aquello del atraso cambiario, si había atraso cambiario o no. ¿Está en su justa medida el dólar hoy? ¿Tendría que estar un poco más, un poco menos? ¿Qué valoración hace de eso? A ver, creo que es bastante claro. No se puede determinar. A mí no me gusta cuando se empieza a discutir de atraso cambiario y no atraso cambiario, porque justamente tenemos hoy el precio del tipo de cambio, hoy está en 44, es la mejor expresión de oferta y demanda, y eso es lo que vale el dólar. Entonces, no se puede pensar en discutir si eso, porque es el mejor precio y es la mejor señal que hay de cuánto debe valer. A veces, por eso, cuando se empiezan a hacer conjeturas si debiera valer más, debiera valer menos, en el caso del dólar es bastante complejo tomar todos los elementos. Por eso yo digo que el mejor precio justamente es el que surge del mercado, de la libre oferta y demanda, y bueno, y hoy es el tipo de cambio que tenemos. La BAT, en un reciente reportaje con la gente de SED, usted dijo que uno de los pilares de su gestión es la política monetaria mucho más potente, para lograr una inflación de rango internacional. En la exposición de motivos del presupuesto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento en agosto del año pasado, el gobierno mostraba su expectativa de que se llegara a una reducción paulatina de la inflación en los próximos 5 años, con una senda marcadamente descendente hasta alcanzar una tasa del 3,7% al cierre de 2024. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de esa política monetaria más potente para alcanzar estos objetivos? A ver, varias cosas ahí. Nosotros lo que hemos definido es una estrategia que le llamamos de ir hacia una moneda de calidad. ¿Sí? Justamente un peso uruguayo que sea estable, con una inflación que en definitiva lo que marca es el deterioro del poder de compra que tenemos los uruguayos en la medida que los precios vayan subiendo. Entonces, apuntamos justamente a una moneda estable y por eso le llamamos moneda de calidad. Para eso tomamos, o básicamente tenemos 2 líneas de acción. Lo primero es lo que le llamamos un nuevo marco de política monetaria.
acá en este último año lo que hemos hecho es tratado de cambiar una serie de aspectos en el manejo de la política monetaria, muchísimo en la comunicación, es decir, tratando de ser muy transparentes con el público, mostrando en nuestros informes trimestrales exactamente cómo pensamos, cómo razonamos, las proyecciones que estamos teniendo en las distintas variables. Entonces, tratando de ser muy transparente hacia el mercado para que el mercado entienda cómo el Banco Central razona, mostrando información, con mucho diálogo. Tenemos habitualmente tenemos diálogo con las cámaras, como las cámaras empresariales, con la Central de Trabajadores, con distintos analistas profesionales del mercado. Eso por un lado. A ese nuevo marco además le agregamos una variable que es hasta septiembre del año pasado el Banco Central controlaba, digamos, el instrumento que usaba de política monetaria era el control de la cantidad de dinero, y nosotros lo cambiamos por la tasa de interés. Si nosotros ahora lo que hacemos es fijar una tasa de interés de referencia a un día, que en este momento está en 4,5%, y ese es el instrumento que nosotros manejamos. Es decir, en la medida que queremos de alguna manera hacer más presión para que los precios bajen, o para que la inflación se morigere, vamos a subir la tasa. Cuando queremos ser más expansivos, vamos a bajar la tasa. Entonces, ese es un poco el nuevo marco. A eso le agregamos lo que estamos llamando un programa de desdolarización, que entendemos que es un programa de mediano y largo plazo, no es para resolver, no es un problema que vayamos a resolver en unos meses, pero sí que Uruguay tiene que recorrer el camino de esto, de tener una moneda de calidad y por tanto ir desdolarizando cosas que no tienen sentido que sean en dólares. Tú, Juan Pablo, por ejemplo, hace un momento decías, bueno, muchos precios se fijan en dólares. Bueno, algunos quizás puedan tener algún sentido, pero hay muchos precios que se fijan en dólares en Uruguay, muchas transacciones que se hacen en dólares que no tienen sentido que sean en dólares. Y eso, por ejemplo, le ocasiona también muchos daños a la economía, porque termina erosionando. Por ejemplo, impide que las empresas a veces tomen crédito y por tanto las empresas no crezcan. Entonces, hay una serie de daños que termina siendo la dolarización de la economía, una serie de daños sobre la propia economía, que bueno, es lo que queremos revertir, como digo yo, sin prisa pero sin pausa, ¿no? Es decir, tratando de que estemos cada vez más cerca de esa meta. Ajá. ¿Cuáles son esos precios que podrían cambiar de moneda o valorarse de una manera distinta? A ver, nosotros venimos trabajando en distintos mercados. Por ejemplo, estamos tratando de hacer un diagnóstico, a veces hasta entender por qué eso sucede, ¿no? Por ejemplo, en un caso que hemos venido trabajando bastante es con toda la industria de la construcción, con los promotores inmobiliarios, buscando las razones, porque en definitiva cuando un uruguayo quiere comprarse su primera casa, su ahorro va a estar en lo que gana la cuota. Si la va a comprar, por ejemplo, financiada, esa cuota la va a pagar en pesos porque va a ser una parte de su salario que es habitualmente en pesos. Ahora, va a comprar un bien que está en dólares. Eso le genera muchas distorsiones a quien va a comprar, claro. porque bueno, va generando digamos, le impone unos riesgos cambiarios importantes al ciudadano, al que está ahorrando para llegar en algún momento a comprarse la casa, y la casa, como está en dólares, capaz que le sigue subiendo de precio. Es decir, genera una serie de distorsiones. Las casas es un elemento sobre el que estamos trabajando, pero también en el mercado automotor, y a veces en pequeños objetos que valen $2, $6, cosas muy mínimas que en el mercado se fijan en dólares y que entendemos que no tienen ningún sentido. Hay varios países como Chile, como Perú, que han recorrido este camino, y hoy si uno va a Chile, los precios están fijados en precios chilenos, a pesar de que a veces los bienes son importados, y bueno, esa dolarización hace daño. No se puede revertir de un día para el otro, porque claramente hay temas culturales, hay temas de malas experiencias que quizás los uruguayos recorrimos en la crisis del 82, en la del 2002. Entonces son cosas que no son fáciles de revertir, pero que el país
tiene que hacer el esfuerzo de ir poco a poco revirtiendo para tener más adelante un país mejor y una economía más ágil, ¿no? Uh-huh. Labat, voy a apelar también a su condición de docente ahora porque, y volviendo al tema inflación, hablamos constantemente de la inflación, es uno de los temas que en los medios de comunicación parece ser de los favoritos, ¿no?, cuando se habla de economía, pero para poder entender y que nuestra audiencia también lo entienda, ¿qué es la inflación? ¿Por qué es importante mantener controlada la inflación? ¿Qué impacto tiene en la vida cotidiana la inflación? Y bueno, a ver, a todos aquellos que tienen ingresos fijos, de alguna manera, que los distintos precios que componen la canasta de bienes que nosotros compramos, en la medida que van subiendo, nos van erosionando nuestro poder de compra, ¿sí? Entonces, esa inflación termina generando una serie de distorsiones en el funcionamiento de la economía, que dificultan, entre otras cosas, el crecimiento, porque y eso aún Uruguay ha tomado algunas, naturalmente los uruguayos hemos tomado distintas medidas contra la inflación. Cuando digo naturalmente, no por decreto. Es decir, los uruguayos, una de las razones que nos dolarizamos es justamente por el miedo a la inflación, inflaciones que hemos tenido en algunos momentos del 50, 60 y más %. Otra solución que se le ha dado también tiene que ver con la indexación. Entonces, lo que hacemos es, como hay inflación, entonces suben los salarios, entonces como el empresario le sube los salarios, después sube los precios, y entramos en una espiral que en realidad no gana nadie, porque si nosotros, para un trabajador, se le da un aumento del 8%, pero después la inflación es el 8%, y después se le da un aumento del 8%, está mucho peor que si la inflación fuera un 2%, uh-huh, y se le diera un aumento del 2%, porque entre ajuste y ajuste el trabajador va perdiendo, y algo parecido le pasa al empresario, porque empieza a pagar los salarios, después recién ajusta los precios, se entra en una espiral que hace daño. Uruguay ha tenido una historia muy larga de inflación, desde el 2002 hacia acá, salvo algún periodo un poco más complejo, la inflación ha estado en el entorno del 10%, un poquito por abajo del 10%. Eso quizás nos podría dejar un poco más cómodos, pero yo entiendo que vale la pena que Uruguay haga el esfuerzo de ir bastante más abajo. Es decir, Uruguay con la inflación que tiene o que ha tenido en los últimos años, estaba entre los 13 países de mayor inflación en el mundo. O sea, entonces, por eso es que hay que hacer el esfuerzo y tratar de ir a niveles bastante más bajos, como los que se plantea el presupuesto, porque creo que al final del camino son las cuestiones que favorecen a que la economía fluya más y las empresas se dediquen a lo que tienen que hacer, que es fabricar sus productos y venderlos, los trabajadores se dediquen a trabajar y a tener un salario adecuado, y a veces todo el ruido de la indexación termina erosionando la capacidad de crecimiento, ¿no? Ese es uno de los efectos, podríamos entrar en muchos más, pero hay la inflación es una cosa que no le hace bien al funcionamiento de la economía, y por tanto, por eso es que entendemos que es bueno ir hacia niveles más bajos. Justamente del tema indexación salarial es lo que hablábamos hoy más temprano en el arranque del programa, a razón de lo que fueron las pautas presentadas ayer por el gobierno en la 9ª ronda de Consejo de Salarios. La verdad que, siguiendo sobre el tema de inflación, en el presupuesto se establecen una serie de mojones, digamos, de aquí a 2024. ¿Cómo se van articulando esos mojones para llegar a poner la inflación en ese rango internacional al que usted hacía referencia? Sí, a ver, hay algunas aclaraciones. Nosotros, la verdad, desde el banco trabajamos en muy buena coordinación con el Ministerio de Economía, con todo el equipo económico, justamente para tener políticas alineadas, ¿no? Porque parte del éxito de esto es que la política fiscal, la monetaria, la política de ingresos, toda sea consistente, ¿no? Entonces, a ver, hay algunas aclaraciones. El presupuesto
son supuestos, los supuestos que están en el presupuesto son supuestos que de alguna manera estableció el Ministerio de Economía y que nosotros entendemos que son razonables y adecuados, pero los fija el Ministerio de Economía. La meta que fija el Banco Central, y así gestiona la inflación, a nosotros nos importa lo que le llamamos el horizonte de política monetaria, ¿sí? Que es a lo que apuntamos. O sea, Uruguay tiene un régimen que en la jerga se llama de objetivos de inflación. Entonces, nuestro plazo son 24 meses, entonces nosotros lo que señalamos es decir, ¿cuánto va a estar la inflación dentro de 24 meses? Y hoy lo que decimos es, dentro de 24 meses, la inflación va a estar, nos comprometemos a que la inflación va a estar entre 3 y 6. ¿Sí? Y para eso trabajamos, y justamente trabajamos con una política monetaria adecuada, donde en algún momento iremos corrigiendo las tasas de interés de tal manera que la inflación vaya a confluir a ese rango de entre 3 y 6%. ¿Y de qué manera se puede lograr esto? Bueno, a ver, por eso digo, el instrumento, lo que se llama el instrumento de política monetaria, justamente en este caso es la tasa de interés. En la medida que el Banco Central sube esa tasa de interés, su política pasa a ser más contractiva y eso lleva a que los precios se calmen de alguna manera y provoca incentivos por distintos canales que opera esa política, por distintos canales opera para llegar a que se converja el objetivo, ¿sí? Sí, por eso ese es el papel de la política monetaria, poner condiciones monetarias que hagan tal que la inflación confluya. Esto a veces creo que es interesante y ahí hago a veces, y es parte de lo que nosotros queremos un poquito cambiar, es salir de la discusión de a veces desvíos coyunturales que puede haber. Justamente en general los países lo que miran es eso, tener un horizonte y un objetivo de inflación. Claro. Y coyunturalmente puede pasar que, por ejemplo, va a poner un caso que está pasando ahora, los combustibles estén en precios muy altos y bueno, de alguna manera el petróleo está en 70 y pico, bueno, eso puede presionar a que haya un poco de suba, a veces puede presionar a que haya un poco a la baja, pienso en algunos países desarrollados que tenían presiones a la baja en los últimos años, pero siempre mantener el objetivo y siempre mirar hacia adelante, ¿no? Es decir, bueno, darle las señales a los agentes que nosotros apuntamos a tener una inflación entre 3 y 6 dentro de 2 años. Bien. Labat, hoy la inflación se ubica en el 7,33%, está por fuera del rango meta después de haber estado allí durante los 2 meses anteriores. ¿Cuánto tiene que ver el nivel actual de inflación con incluso ubicarlo por dentro del rango meta, el desempeño de la economía que obviamente está severamente afectada por la emergencia sanitaria? Y bueno, en algunos rubros ha ayudado, o sea, el enlentecimiento de la actividad y toda la pandemia ha llevado a ayudar a que una inflación que por allá por abril-mayo del año pasado estaba cerca del 11, convergió hacia el rango meta. Estuvimos 2 meses abajo del 7, este mes junio un poco arriba del 7, seguramente tengamos algún mes más ahí en el borde del rango meta, pero bueno, por eso digo, la caída de actividad de alguna manera ayuda a eso. También ayuda, y justamente es lo que nosotros entendemos, bueno, de alguna manera desde la política monetaria hemos tratado de hacer que todas las expectativas de los agentes, de las empresas, de los trabajadores converjan hacia ese rango, y eso también es parte de lo que ha ido ayudando a que baje al 7, ¿no? Es decir, con tarifas públicas que se han aumentado en esos entornos, con aumentos salariales que han estado en esos entornos. Entonces, bueno, todo converge hacia a ir entrando en el rango suavemente, digamos. Claro, allí Labat, en su momento la oposición política cuando ingresó la inflación en el rango meta marcaba esto, ¿no? Bueno, pero la actividad tuvo un bajón muy importante, y cuando la actividad baja significa pérdida de empleos, un mercado interno de menor consumo. Entonces, ¿cómo se logra el equilibrio, no? Me imagino que por ahí pasan una de las claves.
A ver, está claro que nuestro objetivo hoy es anclar las expectativas, que todos los agentes crean y estén convencidos de que la inflación está ahí. Después, porque justamente ese efecto, cuando de verdad estemos estabilizados y con la moneda de calidad, esos efectos no importan. Para poner un ejemplo y sin irnos al mundo desarrollado, Perú atravesó la misma pandemia que nosotros, en algunos momentos más complicados que Uruguay, en otros mejor. Perú tiene un objetivo de inflación del 2% y no se movió del 2%, pequeñas subas, pero no se movió. Es decir, cuando los agentes están convencidos de que la inflación está anclada en un cierto lugar, ahí no hay problema de que la actividad. Por eso a veces yo creo que a veces nos confundimos y por eso digo, o le echamos la culpa a los combustibles, o le echamos la culpa al precio del zapallito, y está bien, esas cosas son cuestiones puntuales de corto plazo, pero en esto, y así funcionan los regímenes que utilizamos, lo que hay que mirar es el horizonte y que vaya convergiendo hacia donde nosotros queremos, ¿no? Y ese es nuestro objetivo. Por eso nosotros, no sé si vieron, básicamente las decisiones de política monetaria, el banco las toma en un comité que se llama Comité de Política Monetaria, que funciona 8 veces al año, y justamente lo que hacemos es, después de cada comité, sacamos un comunicado donde justamente contamos un poco cómo estamos viendo la economía, las distintas presiones que hay, por dónde pueden subir los precios o bajar los precios, y a partir de eso vamos señalando nuestra política y diciendo, bueno, ahora vamos a ser más contractivos, ahora vamos a ser más expansivos, y eso lo vamos comunicando en la tarde mismo de cada reunión del comité, justamente para ir marcando eso, y ir marcando y dejar bien claro eso que yo digo, ¿no? Lo que importa es la tendencia, no a veces el precio del zapallito. Sí, lo decíamos en la introducción de este reportaje, la última reunión fue el martes. El comunicado arranca diciendo: el Banco Central, luego de la reunión del Copón, ratificó la tasa de interés de referencia en 4,5%. Se evaluó de forma positiva la evolución de las expectativas de inflación, al tiempo que se estima que los indicadores de la economía real tomarán un poco más en mostrar la reactivación de la economía en el marco presente de mejora en la situación sanitaria. Y acá capaz que viene lo neurálgico. Se aguarda la llegada de más señales de reactivación para comenzar el ciclo de aumento de la tasa de política. Cuando comience, el aumento de tasa será gradual para internalizar el impacto que tiene sobre las expectativas de inflación. A ver, nosotros hemos señalado en distintos comunicados a lo largo de los últimos meses que justamente veíamos el segundo semestre del año como sobre todo el tercer trimestre, ¿no?, donde se iban a ver más claras las señales de reactivación. Y por ende, en el segundo semestre del año se iban a ir viendo subas de tasa que de alguna manera empezaran a hacer el camino inverso de alguna manera empezar a bajar más la inflación. Lo que ha pasado en estas últimas semanas, estos últimos meses, es que han empezado a aparecer algunos indicadores, lo que se llaman indicadores de alta frecuencia, ¿sí?, que van dando buenas señales, ¿no? Pienso en la recaudación de impuestos, hay varios indicadores que van mostrando. Nosotros en esta reunión lo que entendimos era que todavía no es suficiente, esperamos que se consoliden esos indicadores como para empezar ese otro camino. Bien, el Uruguay tuvo un momento traumático en el año 2002, lo que hizo al sector financiero. Ha pasado ya bastante agua debajo del puente, pero ¿cómo está el sistema hoy, al día de hoy? ¿Qué se puede decir? ¿Qué consolidaciones han habido en estos últimos tiempos? El sistema financiero uruguayo está absolutamente sólido. Yo esta frase ya la he repetido varias veces, pero no la repito una vez más. Así como en otros momentos del país el sistema financiero ha sido el problema, en esta crisis sanitaria el sistema financiero ha sido buena parte de la solución. Uh-huh. ¿Sí? Un sistema financiero que con ciertos incentivos que se le dio, es decir,
desde el Banco Central, pero también desde otros organismos, se tomaron una serie de medidas para flexibilizar el otorgamiento de créditos, dar ciertas prórrogas. Desde el Banco Central justamente lo que hicimos fue aportar mucha liquidez para que fluyera. El sistema financiero, que está muy sólido, muy bien capitalizado, respondió, prestó, reprogramó donde tenía que reprogramar, tomó una actitud que de alguna manera fue parte de la solución. Creo que sí, o sea, este sistema financiero sólido que tenemos, en lo que tiene y tenemos que trabajar, es decir, el sector privado, los bancos públicos, otras instituciones y desde el Banco Central, es trabajar en ir a lo que nosotros le hemos llamado, nosotros le hemos puesto en algunos documentos que hemos hecho públicos, queremos ir hacia un sistema financiero que sea sólido, que ya lo es, sólido, innovador y accesible, ¿sí? Es decir, sólido creo que está bien claro, innovador, que empiece a funcionar de otra manera, más de cara al cliente, con servicios que hoy en otras partes del mundo existen y acá todavía no han llegado. Un sistema bastante más innovador del que tenemos, con reglas de juego que yo he dicho que tienen que ser muy claras para que nuevos jugadores, sobre todo pensando en cuestiones de tecnología, entren al mercado. ¿tá? Entonces decía, sólido, innovador y accesible. Y por eso esa última pata, tratar de que sea un sistema al cual todos los uruguayos, empresas, ciudadanos, tengan de alguna manera la posibilidad de acceder a servicios financieros los que necesiten. No solo una cuenta, acceso al crédito, acceso a distintos productos financieros, que bueno, eso es parte de lo que queremos. Ahí estamos trabajando con varios focos, pero en particular capaz que me importa destacar, el banco lo que ha hecho es justamente crear una unidad que se llama el Observatorio de Innovación, que justamente está tratando de trabajar en cómo de alguna manera se incorpora toda la tecnología al funcionamiento del sistema financiero. Y bueno, en eso creo que se han ido dando algunos pasos y esperemos que los próximos meses se sigan dando. Por ejemplo, hace unos meses empezaron a funcionar, todavía muy lentamente, pero lo que se llaman transferencias instantáneas, es decir, que una persona le puede mandar a otra persona en el momento una transferencia de un banco a otro. Es decir, hay cosas que capaz que en otras partes del mundo tienen ya mucho tiempo, pero que bueno, estamos tratando de que se empiecen de generar las reglas de juego para que se empiecen a incorporar al funcionamiento general del sistema financiero, ¿no? Que creo que es lo que le falta para completar un sistema que ya es muy sólido y en el cual los uruguayos pueden confiar. Justamente, Labat, sobre eso ahora iba a preguntarle sobre el tema de moneda de calidad y los encuentros que ha mantenido, pero me pareció interesante destacar este punto. El 25 de mayo se conoció esa noticia de que 4 bancos iniciaron la operativa para las transferencias instantáneas interbancarias. Esos bancos son Brow, Itaú, HSBC y el Citi. ¿Qué podemos profundizar sobre esto, más allá de lo que dice el nombre, así suelto, que está incluido, y usted lo mencionaba, en la hoja de ruta del sistema de pagos del Banco Central? Claro. Nosotros publicamos en septiembre del año pasado, octubre del año pasado, una hoja de ruta, donde marcándole, porque entendemos que es la mejor manera para que los agentes privados entiendan hacia dónde vamos y se vayan sumando. Una de las iniciativas que tomamos es esta de las transferencias instantáneas. Está todavía incipiente, por ahora hay 4 bancos, esperamos que los demás se vayan subiendo a este sistema en los próximos meses, y bueno, y por supuesto que los que ya están incluso se siga usando cada vez más. A ver, son facilidades que uno da, ¿no? 2 personas, 2 amigos que pueden, no sé, ir a almorzar juntos, uno paga la cuenta, bueno, el otro le quiere pasar la mitad de la plata, bueno, hoy le tiene que hacer en efectivo o hacerle una transferencia que de repente demora 3-4 horas. Bueno, esto le da la facilidad que le pasa de una cuenta a la otra en el instante. Entonces, bueno, claro, son productos que de alguna manera se tienen que ir incorporando a nuestra vida diaria, el uso de billeteras electrónicas, hay una serie de
de cuestiones del sistema de pagos donde Uruguay hasta ahora no rankea demasiado bien, porque hay varios países, incluso cuando uno se compara con la región, nos faltan una serie de productos tener, bueno, que hacen que individuos o empresas de alguna manera tengan otras facilidades para hacer sus pagos, para hacer y para recibir, porque también para los comercios a veces es dificultoso y a veces caro recibir los pagos por vía electrónica. Bueno, entonces todas esas cosas creo que son aspectos donde Uruguay tiene que trabajar. Vamos a ir de a poquito, justamente siguiendo esa hoja de ruta, con los distintos pasos que hemos marcado ahí en la hoja de ruta, ¿no? Para ir cerrando el debate, usted lo mencionaba también recién, ¿cómo está el Banco Central y cómo está Uruguay frente al tema de billeteras electrónicas, al tema de criptomonedas también, en un mercado que en Uruguay es incipiente, pero que en el mundo, y con ejemplos muy cercanos, ya vemos que está avanzando de forma decidida? A ver, yo digo, las billeteras electrónicas, y más que las billeteras, todo el tema de pagos electrónicos, todavía es muy incipiente en Uruguay. Creo que hay mucho para mejorar, mucho. Esto de las transferencias inmediatas es un caso, pero ahí va, que yo pueda pagar desde el celular, no siempre puedo. Lo que les decía, también el acceso, que se siga, que para los comercios a veces también recibir los pagos también es complejo, es caro. Nosotros recibimos, en el Banco Central ya hemos tenido reuniones con distintas agremiaciones de comerciantes, que bueno, uno de los reclamos siempre es lo oneroso que es recibir los pagos por medio electrónico. Bueno, entonces son cosas que Uruguay tiene que ir trabajando, donde no está muy bien en la tabla, ¿no? O sea, algunas de estas cosas que ahora hablábamos, pensando Argentina y Brasil, para no irnos más lejos, son cuestiones que ya han implementado hace 3, 4, 5 años y en algunas cosas más. Entonces, creo que Uruguay tiene que rápidamente trabajar y empezar a que se introduzcan estos cambios y, bueno, de nuevo, facilitar eso. Me quedaba ahí colgado el tema de las criptomonedas. Exacto. Las criptomonedas es un fenómeno que ya tiene unos cuantos años en el mundo, que no está absolutamente claro cómo va a seguir hacia adelante, tanto por el distinto desarrollo que hay de distintas criptomonedas, como por las propias reacciones de los bancos centrales en el mundo. En general, los bancos centrales y los reguladores siempre vamos atrás, corriendo de atrás este tipo de cuestiones. Bueno, seguramente hoy el Banco Central no tiene ninguna definición con las criptomonedas, pero seguramente en los próximos tiempos estemos haciendo algún anuncio de un poco cuál es nuestra hoja de ruta con eso, ¿no? Sí son una realidad cada vez más palpable en el día a día de los ciudadanos y las empresas, con lo cual notoriamente el banco tiene que atender y entrar en el tema. Seguramente, no me voy a adelantar, seguramente en los próximos tiempos estemos anunciando un poco el camino que vamos a seguir con esto. Bien, me acaba de tirar el título de la nota. ¿Cuáles serían o algunos aspectos, algunas características de ese camino? No, a ver, justamente no, es lo que no me quiero adelantar, porque es parte de la discusión. En el mundo hay algunos bancos centrales que no se han pronunciado sobre las criptomonedas, algunos que han ido tomando algún pronunciamiento, hay algunos que han tomado alguna acción, podríamos llamarle beligerante, contra las criptomonedas, algún país que... Entonces, a ver, no me quiero adelantar. Uruguay lo que va a tomar es decir, nos va a importar de alguna manera reconocerlo como una realidad que existe y a partir de ahí, con el mandato que nosotros tenemos de protección de los ciudadanos, así nos vamos a regir y bueno, ya anunciaremos un poquito cuál va a ser ese camino. Bien, Diego Labat, presidente del Banco Central del Uruguay, gracias por habernos acompañado esta mañana. Bueno, muchas gracias, Francisco, gracias, Juan Pablo, y bueno, a las órdenes. Saludos para todos. Que lo pase muy bien. Muchas gracias.